Ilustración, que se lo conoció en literatura como el siglo de las luces, marcó una transición hacia las monarquías y regímenes liberales, en el cual la gran mayoría de las figuras dentro del mundo ilustrado criticaron al antiguo régimen, ya que los monarcas europeos tenían bajo control todos los poderes. Y había además eh, miseria en torno al resto de grupos, campesinos y otros, y también bueno, la burguesía que no conseguía ocupar poderes públicos más altos en la gran mayoría de los países europeos. En otros como Provincias Unidas, Gran Bretaña o Suiza sí que la burguesía tuvo un papel muy destacado. La etapa final del antiguo régimen, el siglo XVIII, se caracterizó por la aparición y el desarrollo de una nueva forma de pensar y ver la realidad social. Su idea básica residía en el uso de la razón y la libertad como instrumento de emancipación personal e intelectual del ser humano. Claro, el fin de un antiguo régimen que se produce en torno al siglo XVIII se caracterizó por la aparición y desarrollo de una nueva forma de pensar y ver la realidad social. Claro, dos puntos destacados de esta época de la Ilustración son la razón y la libertad como instrumentos de emancipación personal e intelectual del ser humano. Es decir, que el ser humano debe tener razón y ser libre y emanciparse de los dogmas que existían en Europa para poder tener su propio desarrollo personal. La ilustración fue un fenómeno con múltiples facetas. Sus resultados afectaron a casi todos los aspectos de la vida de las personas, desde la ideología y las creencias religiosas hasta la forma de organización social y política de los países. Las características esenciales del pensamiento ilustrado fueron 7. Hay que decir que la ilustración cambia el paradigma histórico en Europa y de ahí luego se extendió a otros lugares del planeta, pero claro, hay un nuevo enfoque en torno a las ideas, a las creencias religiosas. Ya no se cree el dogma ese que había en torno a la Edad Media y sobre todo en los siglos XVI y XVII de la religión. Y además hay también organización social y política nueva en los países europeos, sobre todo para ir modificando las estructuras, porque lo que querían estas figuras era cambiar las monarquías que existían, que eran absolutistas, por unas monarquías o repúblicas parlamentarias. Y claro, hay algunos puntos importantes dentro del pensamiento ilustrado, que son en total 7. El predominio de la razón como criterio de verdad frente a la tradición, lo sobrenatural y la superstición. Al final, lo que dicen los ilustrados es que lo que tiene que estar por encima es el razonamiento, es decir, el pensamiento racional, no ir más allá de lo sobrenatural y la superstición que había sobre todo en los dogmas religiosos. La crítica como instrumento de censura de aquellos rasgos de la sociedad, cultura, la religión que se oponían a la razón. Lo que piden los nuevos ilustrados es que se pueda llevar a cabo pues críticas a la sociedad, a la cultura, a la religión, y no que estas estructuras, que son las que mandaban y tenían el poder en su momento, si hubiera una crítica, pues llamaban a los ejércitos bueno, a los ejércitos y callaban a las figuras y a las protestas. Luego la defensa de la autonomía del poder civil, que incluso debía controlar el poder eclesiástico. Al final lo que te hablan aquí es más o menos es que el poder civil esté por encima porque tenía que tener el control sobre las instituciones eclesiásticas, la tolerancia religiosa, la expresión de la pluralidad de creencias y de ideas, no imponer la religión porque sí, porque lo dicen los gobiernos y tal, para meter miedo a la población, que la gran mayoría de la población desconocía todo ello, porque la gente vivía de su subsistencia. Entonces, lo que piden estas figuras es que se tolere la religión. Es decir, si alguien cree o no cree, eso ya tiene que ser propio de cualquier persona. Un elevado interés por la economía y el progreso material como medio para alcanzar la felicidad terrenal. La economía y el progreso material es importante y todos los dos y lo mismos es lo que da lugar a que haya una felicidad terrenal por parte de las personas. Es decir, no solo por intereses de algunos, sino en general por todos. La educación como instrumento para difundir la razón, por lo que era conveniente que fuese dirigida por el Estado. La educación es muy importante. Si no hay educación, es imposible que las personas aprendan. Y quien lo tiene que dirigir es al final el Estado, eso está bien, es lo demás positivo. Que luego ya puede haber privados, públicos o concertados, eso ya es cada cual, quien quiera, bueno, pues acceder
bueno, esas instituciones escolares. El interés por las ciencias experimentales o útiles y el sentido práctico de sus avances. Debemos dar importancia a las ciencias, porque eso es muy importante para que avancemos en sociedad. Si la ciencia no avanza, no se pueden erradicar muchas enfermedades. Y esto al final son los puntos importantes que es lo que cambió prácticamente esas estructuras del siglo XVIII criticando el antiguo régimen hacia mejores condiciones y gobiernos por parte de Europa y de otras zonas del mundo. El filósofo alemán Immanuel Kant creía en la Ilustración como medio de emancipación del ser humano para que saliera de su minoría de edad. Su lema Sapere Audi, atrévete a saber, resumía esa idea. Lo que nos habla Kant es que el ser humano debe ser eh, libre y para ello debe emanciparse y salir de su minoría de edad para convertirse en adulto. De ahí el lema de Sapere Audi, que es atrévete a saber, que era lo que resumía la propia idea de Kant. Claro, fue pues una actitud global que postulaba una concepción de la vida cuyo centro era el ser humano, que debía liberarse de las limitaciones que le imponía la tradición social, el ejercicio de la política y el peso de la religión. Ahora, ese nuevo hombre ilustrado, guiado por las luces del saber y la razón, se veía capaz de dominar la naturaleza, estudiarla y comprenderla a través de la ciencia experimental y análisis racional, lo que lo haría feliz. ¿Qué es lo que te habla con los postulados de que el ser humano, según Kant, es el centro al final y que tenía que liberarse de las limitaciones que le imponía la tradición social? Es decir, librarse de lo que le imponía las cosas externas y tener su propia personalidad en torno al ejercicio de la política y el peso de la religión. Es decir, todo lo que venía de los estados eran la tradición social, monarquías, la política gobernada por los monarcas, estructuras de nobles, iglesias con la religión, es decir, todo ello a cabo de los dogmas religiosos o de los pensamientos únicos que había en el ámbito político, que era el miedo al final que metían muchos de los monarcas al resto de la población, porque la gran mayoría de la población lo que eh, era, eran campesinos, vivían de su sustento para obtener ingresos, nada más. Claro, ahora ese nuevo hombre ilustrado, guiado por las luces del saber y la razón, se veía capaz de dominar la naturaleza, estudiarla y comprenderla a través de la ciencia experimental y el análisis racional, lo que le haría feliz. Es verdad que con la novedad del hombre ilustrado, que viene guiado por las luces del saber y la razón, de ahí que la ilustración se conociese como el siglo de las luces, eh, el ser humano era capaz de dominar la naturaleza, estudiarla, comprenderla a través de la ciencia experimental y realizar un análisis racional, lo que al final le iba a hacer feliz. Es decir, tú piensas, estudias y no lo que te dicen del exterior, decir, bueno, pues eso es verde y ya está, no, tendrás que tú primero estudiarlo, comprenderlo y por qué es verde. Que es al final lo que hacemos, o bueno, que te enseñan hoy en día, es decir, lo mínimo, lo simple, y tú estudias estas cosas y ya vale. Bueno, pues a veces también si algo nos parece pues, que nos guste o que pensamos que es de otra manera, pues también debemos de razonarlo nosotros de manera independiente, aunque te diga el resto de la gente que es así. No, tú debes de pensar. Esto es lo que te dice K. Pensar, emanciparse, ser adulto y ya dejar de ser un niño controlado por los dogmas políticos y religiosos de la edad moderna. La felicidad aparecía como el gran objetivo alcanzable por cada ser humano como individuo y como ser social. Perfecta armonía. El objetivo al final de cualquier persona es ser feliz. Eso es verdad, pero ¿cómo se puede ser feliz? Individual o socialmente, pero a veces puede ser feliz individualmente y no ser socialmente, o viceversa, o ninguna de las dos, porque el ser humano no es feliz siempre y nunca lo va a ser, pero bueno, intenta serlo lo mejor posible. Es verdad que el ser humano tiene pues problemas en muchas de sus maneras de reaccionar, porque a veces pensamos una cosa y no tiene mucho sentido, y es más porque lo que vemos y lo que hacen al final, lo externo de las personas que conocemos, etcétera, etcétera. Algo que deberíamos de replantearnos, como
Ya no como especie, porque eso ya es, el ser humano ha ido evolucionando, se han extinguido muchas cosas, igual que el resto de animales y plantas, etcétera, todos los seres vivos, pero debemos de planteárnoslos de otra manera, porque como no aprendamos, no somos bueno, no somos al final una especie como ser humano muy fiable para la humanidad. Porque claro, si el ser humano le dicen que estos dogmas son correctos y él piensa de otra manera, es imposible al final. La mayoría de los ilustrados fueron creyentes y permanecieron fieles a sus creencias religiosas, aunque con ciertas dudas y críticas a la religiosidad popular. La superstición y las tradiciones. Claro, los ilustrados eran creyentes, fieles a las ideas, las creencias religiosas del momento, aunque ya empezaban a dudar y a cuestionarse la religión, la superstición y las tradiciones de la Edad Moderna. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que algunos pocos sí criticaron a la religión, porque la religión, según ellos, negaba la razón, y es verdad, porque la religión en sí puede negar a cualquier ser humano su propio pensamiento. Es un instrumento bueno, del fanatismo, de la intolerancia. Claro, ellos sí eran muchos creyentes o permanecían fieles a las ideas de la época moderna, es verdad, pero muchos de ellos ya se las cuestionaban y otros criticaban a la religión que veían que la religión no te daba razón, es un dogma, y es lo que dices, eso y punto. Era un instrumento del fanatismo, algo que es así. Y sucede en todas las religiones del mundo, ¿eh? No solo es hoy en día la que se habla de Oriente Medio. En muchas de Europa y otras zonas occidentales como Estados Unidos y más zonas hay religiones muy fuertes. Y además que se han radicalizado bastante en algunos sectores. Y luego hay que también otra cosa importante es que te hace intolerante la religión. Que si tú dices algo que va en contra de esa institución, puedes acabar eh, mal, incluso a lo mejor lo que sucede en muchos lugares del planeta. Ya no solo en Europa, porque Europa durante 500 años ha sido horrible. Si tú pensabas de otra manera, iban en tu contra. Pero esto pasa en Europa hoy en día y en otros lugares del mundo. Es decir, que Europa todavía las religiones siguen ahí enganchadas. Bueno, para resumir, Kant lo que nos dice es que el ser humano tiene que alcanzar su adultez y quitarse la minoría de edad, siempre atreviéndose a saber que debemos de tener una actitud global en torno a que el ser humano ya es el centro del universo y no otra, si es Dios o la iglesia, etcétera, etcétera. Que el ser humano debía liberarse de las limitaciones que le imponía la tradición social, la ejercicio política y el peso de la religión, es decir, quitarse de los dogmas políticos y religiosos. El hombre ilustrado lo que quiere es saber y aprender. Por ello se conoce al siglo XVIII como el siglo de las luces o la ilustración. Que el ser humano cuando domina la naturaleza, la estudia, la comprende a través de la ciencia experimental y realiza un análisis racional, se convierte en feliz. Que el ser humano, el objetivo de cualquier persona es ser feliz, vale, es conseguir la felicidad. Puede ser que la consigas de forma individual y no social, o sí social y no individual, pero todo tiene que estar en perfecta armonía. Ahora, la pregunta es, ¿el ser humano es feliz siempre? Pues eso ya es más complicado. Pero esta idea además es muy importante lo que dice Kant. El objetivo al final de las personas es conseguir la felicidad, individualmente y socialmente, para que todo esté en perfecta armonía. Es decir, si tú eres feliz como persona independiente o individual y socialmente, todo es perfecto. Todo es perfecto, claro, entre comillas, porque todo no es perfecto en la vida. Los ilustrados creyentes seguían los dogmas, pero ya cuestionándose muchas ideas religiosas, sobre todo las supersticiones, las tradiciones, y muchos de ellos criticaron la religión porque lo que explicaban los ilustrados europeos era que te negaba la razón, es verdad, porque si tú te impones algo externo no puedes pensar, dar lugar al fanatismo y también a ser intolerante, porque no te deja, la tolerancia es permitir que puedas opinar de otra manera. Si tú hay un gobierno intolerante o me da igual como eran las monarquías, es imposible que cualquier persona pudiese pensar. De ahí que muchos se marchasen a regímenes parlamentarios, como Gran Bretaña, que ya empezó ahí, o Suiza o las Provincias Unidas, pero en Gran Bretaña también se pasó un poco mal porque los monarcas británicos querían imponer todo lo que en Europa. Ese absolutismo.
Así que esto es para entender un poco la felicidad, el pensamiento, etcétera, etcétera, de lo que nos dice Immanuel Kant, un filósofo muy importante en la Edad Moderna y de los más destacados que ha dejado huella en la actualidad como muchas otras figuras filosóficas. Las bases sociales de la Ilustración se hallaban en las clases educadas, aristócratas, sacerdotes y otros sectores del clero, médicos, funcionarios, militares, abogados y comerciantes. En esta corriente participaron las mujeres, aunque de forma minoritaria. Otra vez, participan, pero siempre muy poco. No las dejaban participar. Así luego pasa en la sociedad, es decir, que hoy en día no es que el siglo XVIII y comparado al siglo XXI se haya mejorado. Sigue habiendo lo mismo, aunque sí hay algo de mejoría en torno a ambos sexos, pero se sigue habiendo los mismos problemas que hay hoy en día. ¿Quién realiza programas nocturnos o de prime time, como se dice? La mayoría de los hombres. Raro es ver a una mujer que pueda presentar sola un, pues yo que sé, un programa de comedia, para que la gente nos riamos. Raro, pero bueno, estamos en Occidente, cuidado, cuidado, que es que 300 años después tampoco haya cambiado la cosa. Y lo digo esto en cambio de eso. Pero luego, claro, el problema es las políticas que realizan algunas instituciones, ya sea a nivel local, autonómico o estatal, que son una vergüenza. Pero bueno, y de todos los partidos políticos, porque claro, cómo tratan a unos a las mujeres, cómo tratan a otros. El grupo que protagonizó este cambio ideológico lo formaban los filósofos. Hay que decir que la filosofía en el siglo XVIII tuvo un papel destacado. Eh, bueno, un montón de filósofos destacados que vinieron además con nuevas ideas renovadoras. De ahí que Francia tuviese el mayor número de filósofos que dejaron un papel destacado en la historia de la filosofía moderna y casi reciente. La enciclopedia, que fue una de las obras más destacadas a nivel no solo francés, sino internacional, que lo escribieron Diderot y D'Alembert, filósofo y matemático destacados, porque eran muy importantes. Pero también podemos hablar de otros filósofos en Francia, poner el ejemplo de Voltaire, el barón de Montesquieu, o incluso hablar de Rousseau. Y es verdad que estos filósofos en Francia destacaron mucho y dejaron un pensamiento muy importante y huella en lo que hoy en día entendemos como filosofía. Pero no hay que olvidarse que en Gran Bretaña un filósofo muy destacado como fue Locke, en torno al empirismo, eh, fue el que destacó en torno al siglo XVII y algo también del siglo XVIII. Pero vamos, siglo XVII fue Locke y de ahí es donde nació el pensamiento ilustrado, en Gran Bretaña, más tarde en Francia y luego pues, se extendió al resto del continente. Llegó más tarde, por ejemplo, a países como España, sobre todo el sur de Europa, y a otros llegó antes. Francia, yo viví en Francia, en Alemania con Kant, otra figura destacada de este tiempo, de la ilustración como Locke, Voltaire, Montesquieu o el mismo Rousseau. Incluso también Diderot y D'Alembert, que fueron los que editaron la obra de la enciclopedia, una obra muy importante en la historia reciente del pensamiento filosófico. Pues al final son pensamientos, bases críticas hacia los gobiernos del antiguo régimen, ideas como las de Kant, otros filósofos destacados del momento en el periodo de la Ilustración. Comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Saludos, adiós.